El cambio climático se evidencia en todo el planeta. Quizá no se percibe con conciencia, pero está ocurriendo. Y el sur no es la excepción. La Patagonia y la Antártida, los lugares más australes del mundo, son regiones que tienen mucho por contar. Comencemos por la Patagonia. ¿Qué nos imaginamos? Si no hemos visitado el territorio, quizá pensemos en montañas y mucho frío, pero esta zona es más que eso. La Patagonia es una región poco poblada, ubicada en el sur del continente americano, compartida por Argentina y Chile. Una zona de la Tierra con poca intervención humana, un paisaje único lleno de fiordos, bosques, humedales, glaciares y muchísima biodiversidad. Y ahora, ¿qué nos imaginamos al pensar en el sur del sur, es decir, en la Antártida? Sí, lo sabemos. Lo típico es un paisaje blanco por la nieve, habitado principalmente por pingüinos. Y sí, pero no. Este continente también es mucho más que eso. Para que se hagan una idea, la Antártida es más grande que Australia y es casi 25 veces el área de Francia. Esta zona contiene el 90% del hielo del mundo y representa el 70% del agua dulce en el planeta. ¿Y qué tienen en común la Patagonia y la Antártida en términos de cambio climático? Por sus condiciones particulares y los fenómenos físicos que allí suceden, estos dos lugares funcionan como laboratorios naturales por la amplia investigación que allí se hace y en donde los efectos del cambio climático se hacen más evidentes. En la Patagonia chilena, por ejemplo, el deshielo de los glaciares ayuda a medir los efectos del calentamiento global. En esta zona, organizaciones y academia estudian el tema y buscan formas de conservación. Para el caso de la Antártida, hay a la fecha 65 bases científicas con investigadores de 53 países gracias a la existencia del Tratado Antártico. Pero, ¿realmente qué función estratégica y relevancia tienen para el mundo la Antártida y la Patagonia? ¿Cuáles han sido los efectos del cambio climático que se pueden evidenciar en estas zonas remotas pero únicas? ¿Qué se está haciendo para conservar los ecosistemas presentes en las zonas más australes del planeta? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Estamos nuevamente en Brújula Sonora Podcast. Yo soy Mariana Rojas. Y yo, Natalia Borrero, y una vez más los estaremos acompañando en este episodio, el 6º de la primera temporada, esta vez para hablar del continente blanco y la Patagonia. Hola Mariana. Hola Natalia. Efectivamente, en este episodio nos fuimos al sur de Latinoamérica para comprender qué pasa en estos lugares con el cambio climático y qué iniciativas se están llevando a cabo para conservar estos ecosistemas únicos en el planeta. Empecemos nuestro episodio. Mi nombre es Cristian Lorenzo, soy investigador del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas y profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Ambas instituciones están en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Argentina. Y la Antártida básicamente me apasiona y dentro de mi especialidad me interesa particularmente ver la relación entre poder y la geografía de la Antártida, básicamente, y sus recursos naturales. Cristian, bienvenido a Brújula Sonora Podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder conversar sobre temas tan apasionantes relacionados a la Antártida. Sí, en este episodio nos fuimos al sur y queremos aprovechar, Cristian, tu experiencia y conocimiento sobre la Antártida para que comencemos a comprender lo que pasa en este continente. Por eso, y en ese sentido, quisiéramos
que podamos empezar a aproximarnos a la Antártida. ¿Cómo podemos empezar a aproximarnos? A partir pues como de imaginarios también que tenemos. Ayúdanos a llegar hasta la Antártida. Bueno, unas buenas preguntas como para arrancar. ¿Qué nos imaginamos sobre la Antártida? Me parece que abre muchas posibilidades para pensarla. ¿Será lo mismo pensar la Antártida desde Colombia que desde Argentina? Entonces, todas estas cuestiones vinculadas a la geografía creo que importan a la hora de pensar la Antártida. Si imaginamos esta misma idea y la extrapolamos a alguien que está viviendo en Europa o en Oceanía, las representaciones también son diferentes porque no solamente está en juego la importancia de la geografía, es decir, no solamente la distancia, sino también la cultura. Es decir, Argentina y Colombia, más allá de las diferencias, hablamos la misma lengua, tenemos una historia como continente que nos une. Pero tenemos geografías totalmente distintas y formas de vincularnos con la Antártida totalmente distintas. No sé, Mariana, ¿cuál es tu idea de la Antártida? O Natalia. Sí, yo me imagino, pues claro, también he visto videos, fotos y uno se imagina una extensión de tierra que básicamente es hielo con muy pocos animales y un frío tremendo. Y yo le agregaría como una cantidad de investigadores. O Muy sea, bien, es muy bien. como, es mucha gente tomando datos, viendo, pues como, sí, tomando datos, como muchos aparatos de Exacto. ciencia. Todos esos elementos aparecen, pero ahí también abren nuevas preguntas. ¿Y qué están haciendo? ¿Y para qué lo hacen? ¿No? Esto es como la segunda parte de la respuesta. Pero estos elementos que nos trajo, digamos, a colación Mariana, también están, digamos, forman parte de todo esto, porque estamos como mediatizada. Nuestra representación de la Antártida está mediatizada por el uso de distintos formatos, incluso videos, entrevistas, que podamos ver por internet, podcasts como este. Es decir, también este podcast incide de alguna manera en la representación que podamos tener sobre la Antártida. Ahora que hablamos de imaginarios y de lo que nos muestran los medios, pero también de la evidencia científica que tenemos sobre el impacto del cambio climático en la Antártida y que lo vemos, digamos, representado en el derretimiento de grandes bloques de hielo, los famosos icebergs, tú que estás más cerca de esa realidad y que has estado investigando por mucho tiempo en la Antártida, ¿qué otros impactos se evidencian? Bueno, hay una relación, digamos, la región antártica con todo el resto del mundo, ¿no? Los cambios más evidentes digamos, que cualquiera de nosotros puede entrar a YouTube y empezar a buscar, pone Antártida, cambio climático, cambios ambientales. La primera imagen que muy probablemente aparezca tiene que ver con los derretimientos o las fragmentaciones de grandes extensiones o plataformas de hielo. En general son imágenes que tienen gran impacto. Por ejemplo, no sé, los efectos sobre los ecosistemas marinos en general tienen menos visibilidad que una ruptura de un glaciar, digo, para pensar en cambios ambientales. También afecta, por ejemplo, a los pingüinos, afecta a los ecosistemas marinos. Desde mi perspectiva, lo que veo es qué hay en común entre los pingüinos, las rupturas de las plataformas de hielo, qué los une. Yo lo que veo es que la forma, volvemos a la representación o el imaginario, se enfatiza la irrupción como de determinados eventos que muestran una situación que por un lado tiene una gran magnitud, de mucha intensidad y que se están produciendo cambios ambientales en la Antártida. Ese es un primer elemento que veo. Y el segundo elemento es que están como desconectada de esta forma o esta manera de contar qué es lo que pasa en la Antártida, está desconectada de una forma de incentivar o de fomentar acciones políticas que lleven un cambio a nivel ciudadano. Es decir, esto es como a nivel general. Tiene relación con la política cuando intervienen organizaciones no gubernamentales que están trabajando bastante en el ámbito de la Antártida para, por ejemplo, crear un área marina protegida, porque tiene relación con los cambios ambientales que se están dando en la Antártida. Estas formas también de representar la Antártida a través de los cambios ambientales, al menos de mi experiencia, lo que fui viendo es que muchas veces está relacionado con la geopolítica. ¿Y cómo se relaciona con la geopolítica? No estoy hablando de cuestiones militares, simplemente con la presencia de un país que realiza investigaciones científicas en la Antártida. Lo que nos muestra es lo que decía Natalia, hay científicos que están recolectando datos, pero también, en un segundo plano, es parte de un programa nacional antártico que tiene presencia en ese lugar.
Y aquí también se abre un mundo súper interesante que tiene que ver con el Tratado Antártico. Cristian, acabas de tocar un tema que es de gran interés para nosotros, pero también seguramente para nuestra audiencia, y es la iniciativa de crear un área marina protegida. Quisiera que nos ayudaras a entender por qué, siendo la Antártida de cierta forma una reserva natural, se ha visto la necesidad de crear un área marina protegida como lo que mencionas. Es decir, qué actividades económicas podrían estar amenazando los ecosistemas presentes allí en el mediano o largo plazo. Bueno, hay como varios elementos. Para comprender esto yo no lo desconectaría de la relación entre política internacional y áreas marinas protegidas. Es decir, que se da en los últimos 20 años una creciente importancia de la creación de áreas marinas protegidas en diferentes partes del mundo y también compromisos internacionales. Es decir, hay como un contexto internacional a lo que se debate y se discute en el ámbito del sistema del Tratado Antártico. Eso es como un primer elemento. El segundo elemento que habías mencionado es el tema de las actividades económicas. En la Antártida sí hay actividades económicas. Tenemos el turismo, que es como el que más conocido de alguna manera, pero también hay pesca. O sea, en la Antártida se pesca. Hasta ahora, como para poner en contexto, hay 2 áreas marinas creadas. La primera fue en el año 2009, que fue creada en las Islas Orcadas del Sur, a propuesta del Reino Unido, y la segunda en el año 2016, que fue propuesta inicialmente por Nueva Zelanda y Estados Unidos. Inicialmente ambos países habían hecho sus propuestas en forma separada, después decidieron unificarlas y en ambos casos, me refiero a la del 2009 y la del 2016, se requirió el consenso, porque así es el procedimiento, digamos, de toma de decisiones de todos los estados. Se crearon 2 áreas marinas protegidas, eso no quiere decir que sea el capítulo final de la película, sino que justamente la película, usando esta metáfora, sigue rodando y hay muchas propuestas para crear más áreas marinas protegidas. Y entre esas propuestas hay una que está impulsada por Argentina y Chile para crear un área marina protegida alrededor de cercanías de la península antártica. Estas son propuestas que los estados presentan en la comisión donde se discuten estos distintos temas vinculados a la conservación de recursos vivos marinos. Son propuestas que llevan años de discusión, donde se mejoran los datos disponibles, los países se tienen que poner de acuerdo y después, con que solamente uno levante la mano, la discusión sigue al año siguiente. Estas son las complejidades. Y el cambio climático, la geopolítica también está presente porque los países están interesados en tener presencia en la Antártida. Y hay zonas, pensando en la península antártica y la creación del área marina protegida que impulsa Argentina y Chile, que son zonas donde hay mucho turismo y donde también se pesca. Digamos, hay zonas que se conserva, zonas donde se permite la pesca en forma limitada. Son zonas de alto tránsito, si querés llamarlo de alguna manera, ¿no? Como para representarlo bien. Tú mencionaste varios países en tu respuesta anterior y también el papel que han jugado estos países promoviendo las figuras de conservación. Ayúdanos a entender eso justamente, esa presencia de tantas naciones en este lugar, cómo se articulan y cómo esto también está pues muy enmarcado en lo que se llama el Tratado Antártico. ¿De qué se trata el Tratado Antártico y cómo se articulan los países que están en este lugar, en la Antártida? Me parece que es importantísimo tratar de entender algunas cuestiones esenciales del Tratado Antártico para entender las tensiones, que fue firmado en el año 1959, que lo firmaron 2 estados, que dentro de los países latinoamericanos hay 2 que participaron en ese momento, que fue histórico, fue fundante de lo que hoy tenemos como es la piedra como angular de lo que fue el sistema del Tratado Antártico, que fue Argentina y Chile. Entonces, una primera distinción es el Tratado Antártico, que fue firmado en el año 1959, y cuando se dice sistema del Tratado Antártico, no es exactamente lo mismo. El Tratado Antártico es parte del sistema que se construye después, en función de esa como piedra angular. Si hoy tenemos problemas, por ejemplo, de pesca ilegal en aguas que rodean el continente antártico,
Es decir, la presión humana sobre los recursos naturales no es algo nuevo. Es decir, a lo largo de la historia, o los últimos 200 años, hay muchos ejemplos de mayor presión sobre, ballenas, caza de focas en esta región polar. Y también recordemos que en los 80 también hubo un gran debate, una gran discusión que terminó como impidiendo que se avance en la explotación de recursos minerales en la Antártida. Pero bueno, volviendo al año 59, es cuando se firma y se da comienzo a todo ese sistema que se construye después. Cada país tiene su historia con la Antártida, pero para mí no puedes dejar de vista estos elementos. Entonces, en el año 59, cuando se firma ese tratado, básicamente, en pocas palabras, no asigna o no designa a un país que sea como el dueño de la Antártida, digamos, para decirlo muy sencillamente. Entonces, se declara en ese momento a ese continente como una zona, una región de paz en el mundo, y de hecho hoy lo es. Otra de las cosas que definieron en aquel entonces es que no van a aceptar nuevos reclamos de soberanía. Es decir, si hoy viene, un país cualquiera, viene China y dice, bueno, a partir de ahora yo tengo un reclamo de soberanía porque hace 20 años vengo trabajando, instalando bases. Bueno, eso el tratado no lo permite. Es decir, como frisa, de alguna manera, esos reclamos de soberanía. Y declara, es decir, a ese territorio como una zona de paz y donde se hace ciencia. Hay estudios incluso que se han realizado que muestran que los países con reclamos de soberanía tienden a ser mucho más activos en las propuestas de gestión en el espacio antártico. Entonces, esto es muy interesante porque, al menos por estudios que yo vengo realizando en otros ecosistemas, la disputa, si se quiere, geopolítica ambiental, en muchos casos no está en el control. Pensemos en la Patagonia y el rol de ONGs con financiamiento externo. No está en el control, está en la disputa, está en la gestión de esa conservación. Ahora, yo quiero seguir en la misma línea que Natalia te preguntaba sobre el Tratado de la Antártida, y tú hiciste referencia a que algunos de los países que hicieron reclamos sobre el territorio son los más activos en términos de gestión en ese territorio. Y entiendo, en Latinoamérica hay más o menos unos 8 países adicionales a los 2 primeros que fueron los firmantes en 1959, Argentina y Chile, pero que algunos de estos están en condición de miembros consultivos y otros no. Y me gustaría mucho que nos pudieras explicar qué quiere decir eso, más allá del tecnicismo, digamos, en términos de política internacional. ¿Cuál es la intención de ser un miembro consultivo y cuáles son los beneficios de un país de llegar a serlo? Bueno, muy buena pregunta. Imagínate que estamos todos reunidos en la mesa y tenemos que tomar decisiones. La primera pregunta es, ¿quiénes están habilitados para tomar decisiones? ¿Todos o algunos? Entonces, hay un estatus, que es el de ser parte consultiva, es el que te da voz y voto. Y también supone que tenés una actividad en la Antártida, digamos, muy activo, que mostrás compromiso a través de las actividades de investigación en la Antártida. Y aquellos países que no son consultivos pueden participar de las discusiones, pero no votan. Entonces ahí me parece que hay un elemento clave, que es la toma de decisiones. ¿Pueden las ONGs o las empresas votar en el sistema del Tratado Antártico? No, solamente los estados que firmaron el Tratado Antártico, pero no todos, sino algunos. Solamente los que tienen estatus consultivo. Y la otra aclaración es que, si bien Argentina y Chile tienen un rol histórico, digamos, hasta se puede hablar de una visión sudamericana respecto de la Antártida, también hay instituciones políticas, es decir, espacios de ámbito de discusión e intercambio en el que participan distintos países latinoamericanos, programas antárticos latinoamericanos. Es decir, que la vinculación de Latinoamérica con la Antártida es muy importante y creo que podría incluso tener más importancia aún en los próximos años. Cristian, tú hablaste en una de tus respuestas de la Patagonia. Te invitamos a que, junto con nuestra audiencia, escuches la historia que tenemos, que justo tiene lugar en la Patagonia chilena. Describir la Patagonia en pocas palabras no es una tarea sencilla. Las tonalidades, los colores, los olores, ¿cierto? Los aromas, son una cuestión indescriptible. Esos tonos azules y verdes que se producen en las zonas de deshielo, con caídas de agua, con unas cascadas gigantes, ¿cierto? Entre medio de unos bosques
prístino, ¿cierto? Esa sensación del aire puro, mediado por el agua, la humedad, son sensaciones indescriptibles. La verdad me imagino, son cuestiones que tienes que vivirlas para poder describirlas. Imaginar la diversidad y grandeza de esta zona del sur de América tampoco es un asunto menor. En Patagonia pueden haber días en que tienes las 4 estaciones del año en una mañana, o es realmente increíble los colores, las luces, la amplitud que tiene. Es un lugar muy cautivante y tienes diversos paisajes, que eso también lo hace mucho más emotivo, porque uno pudiese pensar que ya es, no sé, siempre un bosque, y no es así. Hay bosque, pero también hay estepa. Hay bosques, pero también tienes ríos enormes y con una geografía muy bonita, muy presente también, donde existe poca intervención humana. Entonces, realmente es un lugar muy cautivador. Estas descripciones nos ayudan a hacernos una idea, pero hay más elementos que vale la pena saber sobre esta región compartida entre Argentina y Chile. Es súper relevante entender que Patagonia es probablemente uno de los sistemas archipelágicos más complejos que puedan existir. Tiene más de 40.000 islas y más de 100.000 kilómetros de costa. Eso significa, según un dato que me entregan mis colegas, alrededor de 1.650 kilómetros lineales en costa, lo que significa 2,5 veces la vuelta a la Tierra. Mi nombre es César Guala Catalán, soy académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Austral de Chile. Soy doctor en política pública y con foco en temas de turismo. Descubrí la conservación por una casualidad de la vida, trabajando justamente con comunidades indígenas por allá cuando recién venía saliendo de la universidad, y es un tema que me apasionó y me llevó a seguir trabajando en esto para el resto de mi vida. Todo lo que hemos escuchado nos ayuda a hacernos una idea sobre la importancia de la Patagonia, donde también se desarrolla una iniciativa que dirige César. Se trata del programa Austral Patagonia. Un programa que es de la Universidad Austral de Chile, en cooperación con Pew Charitable Trust. Lo que buscamos como programa es tratar de contribuir para elevar el estándar de conservación que tiene Patagonia chilena. Cuando hablamos de Patagonia, hablamos de un ecosistema único en el mundo, como la Amazonía, por ejemplo, y lo que nosotros buscamos es contribuir desde la ciencia aplicada y desde el trabajo con comunidades y con otros socios, entrega de información que permita elevar el estándar de conservación que ahí tenemos en esta porción, no solo terrestre, sino que también marina. Soy Javiera Valencia, colaboro con el programa Austral Patagonia y siempre me ha motivado trabajar y colaborar en aquellos espacios en los que la conservación de la biodiversidad pueda ser un aporte no solo para el bienestar humano, sino que también para las futuras generaciones. Este enfoque tan preciso es claro porque César, Javiera y todo el equipo de Austral Patagonia conocen el potencial de este territorio que tiene múltiples funciones. Hay algunos ecosistemas de Patagonia que además tienen un rol súper importante frente al cambio climático. Desde este punto de vista, las turberas, por ejemplo, donde tenemos, según nuestro registro, alrededor de 2,2 millones de hectáreas y que cumplen un rol súper importante, ¿cierto?, en contener grandes cantidades de carbono y, por cierto, la existencia también de bosques prístinos del género Nothofagus, hablamos de lenga, ñirra y coigües, que también cumplen una función en términos de captación. Así que también es súper importante ahí. Y es que, como si fuera poco, en la Patagonia se encuentra el 74% de las áreas protegidas de todo Chile, es decir, 35 zonas silvestres protegidas distribuidas entre parques nacionales, áreas marinas protegidas, parques nacionales de reserva nacional, monumentos nacionales, entre otros. Todo esto fue suficiente para que desde 2018 la Universidad Austral de Chile iniciara este programa que cubre diferentes perspectivas como las que explica César.
Trabajamos, yo diría, en 4 grandes líneas de acción que tienen que ver, por un lado, con la generación de investigación aplicada, que contribuye, ¿cierto?, a mejorar estos procesos de planificación, en el entendido que un área mejor planificada, por ejemplo, con un plan de manejo que esté vigente, es una condición necesaria para poder avanzar hacia una mejor gestión del área. Trabajamos también en las áreas protegidas en sí, y tratando precisamente de identificar a dónde están las brechas y tratando de empujar a la adopción, ¿cierto?, de precisamente estas mejores prácticas. Ahora, en los paradigmas actuales, hablar de conservación sin hablar de gente, porque la conservación es por y para la gente, en realidad nos obliga a pensar entonces en que hay que precisamente trabajar la conservación y gestión de estas áreas en concordancia y en coordinación con quienes viven en torno al territorio. Y no solo en torno al territorio, sino con quienes viven en el paisaje en su conjunto. Y por cierto, la divulgación del trabajo que hacemos como una manera también de incidir y de informar para efectos de poder avanzar en mejor políticas públicas, en comunidades, y no me refiero solo a aledañas, sino en comunidades locales, regionales, mucho más informadas. Ahora, el gran reto para César y su equipo era conectar esas líneas de trabajo en 2 niveles, el territorial y las políticas públicas. Para dar respuesta, el equipo de Austral Patagonia se ha enfocado en trabajar el concepto de refugios climáticos, una figura novedosa en América Latina. Pero, ¿qué quiere decir esto? Nosotros principalmente consideramos que Patagonia puede ser un refugio climático porque puede y permitiría albergar la biodiversidad que ante este estresor, este macroestresor que es el cambio climático, el aumento de temperatura, las especies van a tener que migrar o bien adaptarse. Y sabemos que la adaptación históricamente, evolutivamente, es muy lenta. Por lo tanto, lo más fácil es que migren a ciertos espacios que puedan mantener un hábitat lo más, entre comillas, normal posible. Y los refugios serían aquellos espacios que muestran menos cambios respecto a otros ante el cambio climático. Lo que nosotros estamos diciendo es que estos refugios climáticos a la vez sirven no solo en la adaptación, sino que como una solución basada en la naturaleza para abordar políticas climáticas, porque sirven para la adaptación y también para la mitigación, por el hecho de capturar CO2. Para lograr esto, Javiera y todo el equipo del proyecto hacen investigación a través de modelos, imágenes satelitales y otras tecnologías para avanzar al respecto. Justamente eso es lo que estamos trabajando, es identificar cuáles son los criterios que permiten de que ciertas áreas no varíen ante el cambio climático. Y es ahí donde estamos desarrollando la investigación, porque efectivamente hay poco, sobre todo en espacios costeros y marinos, no hay mucho desarrollo de este tema. Entonces sabemos que está la amenaza, el IPCC nos ha dicho que los hielos se están derritiendo, que los océanos se están acidificando, que digamos existen proyecciones, pero nosotros queremos hacer un trabajo mucho más fino, mucho más puntual para poder determinar con una investigación, saber qué áreas serían las que pueden permanecer como refugio, ya sea al interior de áreas protegidas o bien afuera. Pero en términos prácticos, esto también representa la posibilidad desde el programa Austral Patagonia de sumar este concepto de refugio climático a la ley de cambio climático que se debate en este momento en Chile. Y todo este esfuerzo para lograr lo que César llama conservación efectiva. Una aproximación desde este refugio climático, lo que te puede hacer, por un lado, es permitir precisamente esta interconexión entre figuras o entre áreas que hoy día ya están conservadas y en consecuencia puedes de alguna manera tratar desde ahí de cubrir, por así decirlo, un mayor espectro que permita, ¿cierto?, garantizar un paisaje íntegramente conservado. Y Javiera y su equipo saben que es un gran desafío teniendo en cuenta las características geográficas de la Patagonia chilena y la complejidad que ha puesto la pandemia. Estiman 2 años adicionales para tener resultados concretos que les permita incidir en las decisiones de política pública relacionadas con cambio climático en Chile
y otros espacios que les posibiliten pasar de la conservación de papel a la conservación real. Queremos tener lo antes posible información que permita incluso contribuir al insumo de información en el marco de la construcción de la ley, en el marco de la construcción de la estrategia climática a largo plazo y también, ¿por qué no?, de las próximas contribuciones nacionales que Chile debe de trabajar al año 2025. Después de oír la historia, estamos de vuelta con Cristian, quien, de paso les contamos, vive en Tierra de Fuego, es decir, en la Patagonia Argentina. Y pues nos imaginamos que hay bastante relación entre la Patagonia chilena y la Argentina. Y teniendo en cuenta esto y además tu experiencia en la Antártida, quisiéramos saber, ¿tú qué crees que debería darse en términos de políticas públicas y en general, pues en trabajo que se puede hacer para que se eleven los estándares de conservación en áreas como estas, como la Patagonia y como la Antártida? Bueno, una gran pregunta, con muchos interrogantes, ¿no? Para mí hay un criterio básico ahí que es, hay una pregunta, bueno, al principio de la conversación, ¿no? Bueno, la pregunta por el sujeto, ¿quiénes son los que deciden? ¿Quiénes son los que toman decisiones? Y eso me parece clave para hablar de protección de ecosistemas, para hablar de conservación y para hablar de manejo. Me parece que esto es como lo medular para entender un poco cuál es el rol de los estados. Entonces, en este sentido, mi mirada personal tiende a buscar mecanismos que fortalezcan a los estados en la protección, en la conservación de sus propios recursos y sus ecosistemas. Y en ese sentido, elevar la vara, digamos, ambiental, me parece de la primera importancia, pero vuelvo al punto inicial. ¿Quiénes son los que suben la vara y para qué? Entonces, esto me parece lo elemental. Después hay otras cuestiones que también hay que tener en cuenta, es, bueno, ¿qué pasa con la dinámica política y la biodiversidad en estos grandes ecosistemas de la Patagonia, tanto de Argentina como Chile? Hay espacios institucionalizados de comités de integración entre los dos países donde se debaten, se discuten, se acuerda, se generan posiciones respecto a problemáticas ambientales. Por supuesto que no todas las problemáticas ambientales entran en esa agenda, por supuesto que no todas lamentablemente se pueden solucionar. Y a mí me interesa, digamos, también un poco por el interés profesional, es ver cómo es la dinámica política en estos ecosistemas, en la Patagonia, y mirar un poco cuál es el rol de los estados en sus diferentes niveles, el rol que juegan las ONGs, aquellas que son locales, aquellas que vienen con financiamiento internacional o muchas veces mediada en su vinculación con ONGs locales. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué decisiones se toman? Y ahí me parece que es clave, es decir, ¿cuál es el rol del Estado? Es decir, como el rol de lo público para resolver problemas que son de todos. Y en la Patagonia se da, o en Argentina o en Chile, muchas veces hay problemas de financiamiento. Y entonces ahí es cuando se complica en términos de mayor cantidad de intereses en juego que están vinculados en una discusión sobre qué proteger, qué conservar, para qué y para quiénes. Cristian, ahora para cerrar esta entrevista, nos gustaría que tú nos contaras cuál fue tu impresión al llegar a la Antártida. ¿Qué nos podrías decir tú de la Antártida para dejarnos curiosos de querer investigar un poco más sobre qué hay allá y qué es la Antártida? La primera impresión que me dio estar en la Antártida fue de mucha paz, de una intensa paz y una extraña sensación como de ver cosas muy similares a Tierra del Fuego en Argentina. En febrero de este año se dio la particularidad que en la Antártida se registraron una de las temperaturas más altas en las últimas décadas, según lo registró una de las bases argentinas, y se podía estar en la Antártida con remera y gafas. Y de la misma forma que cada tanto podemos estar en Ushuaia, es decir, tenemos un clima, me hizo acordar mucho Ushuaia. La naturaleza es impactante y otra sensación que me dio es quienes mandan en esa parte del planeta es la fauna, ¿no? Hay ballenas, hay focas, hay aves y la verdad que fue muy bonito estar ahí y me regaló una paz que todavía me acompaña. Cristian, muchísimas gracias porque creo que pues logramos justamente este análisis, pues primero hablando de la Antártida, que por supuesto
cómo comenzamos y en general lo que nos pasa y las preguntas que tú nos hacías frente a cuál es el imaginario, ¿no? Esos imaginarios que también algunos hay que reforzar y otros seguramente hay que empezar a reconstruir porque no nos podemos quedar solamente como con esas imágenes un poco caricaturescas de los lugares. Entonces, muchas gracias de verdad por ayudarnos a entender toda esta importancia y todas estas implicaciones geopolíticas que también tiene esta región. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un gusto poder haber compartido algunas reflexiones, observaciones sobre lo que está pasando en esta parte del mundo y muy cerca de acá en la Antártida. Y ojalá lo que haya compartido haya podido abrir nuevas preguntas para seguir pensando nuestro futuro. Bueno, y hasta aquí llegamos con este episodio de Brújula Sonora Podcast. Les damos las gracias por habernos acompañado una vez más hasta este momento. Recuerden que cada 15 días tendremos una nueva entrega con más preguntas, invitados y reflexiones. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Mariana Rojas y quien les habla, Natalia Borrero. Agradecimientos especiales a David Tecklin y Antonieta Dane del programa Austral Patagonia en Chile. Algunos de los sonidos de la historia de este episodio fueron tomados de la plataforma Red de Observadores de Chile. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Migrar, moverse y reubicarse en el contexto de la crisis climática. ¿Cómo abordar este tema tan complejo? En el próximo episodio conversaremos sobre movilidad humana y cambio climático.